biggest power is probably deception, getting you to believe. Bom dia, galerinha. Bom dia, Brasil. Bom dia, Espanha. Bom dia, mundo. Son dos noticias. Mi canal ha cambiado de nombre, Michelle Tuve, ¿vale? Y la siguiente es sobre los lloros ecuatorianos. El país llora. Llora con crisis, llora con desespero, llora con toques de queda, que me parece un absurdo. Que un presidente que acaba de entrar en el gobierno... Tengo muchísimos amigos ecuatorianos por allí, he dejado mucho, he ido un año y he pasado chévere. Y estoy sintiendo mucho por ellos, porque es una situación muy precaria. Sé también que hay españoles por allí, no sé la cantidad exacta, pero bastantes. Los vuelos de Ecuador a España han sido todos cancelados porque no puede venir avión de Ecuador a España y el país está en un momento, pero es que es muy feo lo que está pasando allí. Quería mostrar para vosotros un poco de lo que está sucediendo, de la violencia, de los desesperos, de la gente no poder salir en la calle, del precio de la gasolina que el presidente quiere subir. ¿Todo eso para qué? Para desconcentrar un país entero, como Ecuador, tan bello que es. Me parece un absurdo. Me parece que ese presidente quiere parecerse al chavismo, al Hugo Chávez. Y yo creo que los ecuatorianos no van a permitir eso. Y digo más, lucharán hasta el final, porque Ecuador tiene corazón. Y los corazones son de sus ciudadanos que lucharán por mantener el país firme. Y aquí del otro lado de la pantalla le mando un saludo a mis compis, que se cuiden mucho, que estamos aquí para apoyar. Y voy a divulgar ese vídeo para que llegue hasta el último cantiño, al último canto del mundo. Y espero que vosotros puedan ayudarme publicando el vídeo, compartiendo, dando me gusta. Y si se quiere suscribir al canal, pues por mí estará muy bien. El actual presidente de Ecuador, el Mijanes, es que tiene un nombre tan raro el tío. Espero que se acabe pronto la tontería de ese tío y que se vaya a tomar por el aire. O si no, que se vaya con Hugo Chávez, a ver qué le parece, ¿no? Y Ecuador, nós estamos juntos. Bien, señores, les agradezco la atención del día de hoy. El objetivo de esta rueda de prensa es exclusivamente para hablar de un tema coyuntural y, en efecto, de grave impacto para el Ecuador entero, no solamente para la ciudad que represento. El humo tiende a subir siempre, por regla general, y ahora podemos ver con claridad cuál es el verdadero impacto de las medidas económicas adoptadas por este gobierno. Y las podría resumir en una sola. El gobierno acaba de subir los pasajes del transporte público y de carga en todo el país. Esa es la verdadera medida que tomó el gobierno hace pocos días en materia económica. Y con esta medida de subida de los pasajes y subida del transporte de carga, sube el costo de la vida, afecta el bolsillo de la clase trabajadora, de los más pobres, de la clase media, y al final crea también desempleo al subir los costos de producción. Entiendo a quienes aplauden la medida desde la comodidad de sus vehículos, viendo por la ventana a quienes se transportan en buses o en metrovías en la ciudad. ¿Quiénes son los afectados, señores? Realmente todos.
afectados todos. Aquí, solamente en Guayaquil, el 70% de los guayaquileños no tiene un vehículo propio. Va en bus, viene en bus y destina aproximadamente entre 10% de su salario, si es que lo tuviera, y más porque le añade el costo del pasaje de sus hijos o de las personas mayores que tiene a su cargo. Los transportistas, el gobierno, esta discusión a nivel nacional no es la real preocupación que nos debe llamar la atención. No se trata de una pelea entre transportistas y gobierno. Se trata de una medida dura, cruel, que afecta directamente a los bolsillos de cada uno de los ecuatorianos que tendrán, según estas medidas, que pagar más en el transporte público. Y esto pudo haberse desdibujado en una estrategia perfectamente concebida por el gobierno central. Una estrategia de comunicación que se basó en el miedo, con momentos, con actos y con conclusiones, también con actores. Una estrategia de miedo que nos amenazó a todos los ecuatorianos con subirnos el IVA en 3 puntos, cuando ellos sabían perfectamente que esto no lo podían hacer nunca. Estaban seguros de que no lo iban a hacer porque para eso necesitaban los votos en la Asamblea Nacional y no había. Pero la estrategia del miedo sirvió para que en medio de este temor de las medidas económicas, de la subida del IVA, pudieran subir el costo del pasaje, del transporte público a los más pobres, a la clase trabajadora y a la clase media. Es más o menos como que si a alguien inocente lo hubieran condenado a muerte y luego le cambian su sentencia por cadena perpetua, aún siendo inocente. Y aún así esperan que los aplaudan. Utilizaron también distractivos. En medio de todas las medidas, hubo normas que señalaban que iban a bajar las vacaciones, que le iban a descontar el sueldo, que un día de sueldo a los trabajadores. Todo esto parte del show, de la parafernalia. Todo esto parte de un trabajo bien concebido en comunicación. Es como si hubieran escondido una serpiente en medio de un canasto de manzanas. Finalmente, las víctimas somos la mayoría de los ecuatorianos. Los que no tienen dinero, los que utilizan 3 buses a veces para llegar a su destino, de ida y de vuelta, los que sin tener trabajo tienen que ver cómo hacen para subsistir. Y al día siguiente de la subida de los precios del pasaje, señores, sube todo. Sube la comida, sube la ropa, sube desde el caramelo que compran fuera. Porque cuando a alguien que vende caramelos afuera le preguntan por qué cuesta más, él responderá porque subió la gasolina. Esa es la respuesta que van a tener en mercados, en supermercados, en tiendas, en abastos, en todo sitio. Y nuevamente el golpe, ¿a quién va? A la clase media, a los pobres, a los trabajadores, directamente en el pecho. Ustedes, señores, los que están detrás de las cámaras, que son los que usan también transporte público día a día, disfrazaron todo esto para merecer aplausos, supuestamente por lo que estábamos ahorrando con los combustibles. ¿Cuánto dijeron? 1.500 millones. ¿Saben para qué sirven esos 1.500 millones, señores? Para pagar 2 meses de sueldo de la burocracia de este gobierno. Por 2 meses de sueldo a la burocracia de este gobierno, le cambian la vida a la gente que no tiene y los orilla al desempleo, porque subirán también los costos de producción. 10.000 millones al año en sueldos versus 1.500 que se ahorran en combustibles. Ellos no bebieron, ellos no comieron, ellos no viajaron, ellos no robaron, y sin embargo les hicieron un plan de pagos perfectamente concebido por esa factura que ellos nunca utilizaron. Y esta factura la tienen que pagar quienes ganan un salario unificado básico o quienes no pagan ningún salario, porque a todos les sube por igual el costo de la vida. Cualquiera podría preguntarse, y sobre todo los que aplauden esta medida, entonces, ¿qué hacer?
¿Por qué le subieron el combustible? ¿Por qué eliminaron o liberaron, entre comillas, una palabra perfectamente utilizada para subir los pasajes en el país, el precio de los combustibles a todos? ¿Qué pasó con el transporte público, señores? ¿Por qué no dirigieron la medida a todos los demás, menos a la transportación pública, que es el medio de movilización de la gente pobre, de la gente trabajadora? ¿Por qué, por ejemplo, así como de un plumazo hicieron esto, de un plumazo no bajan las tarifas eléctricas para incentivar el transporte eléctrico? Porque de un plumazo también no subsidian, no ayudan, no financian a cambiar la transportación pública por transporte eléctrico también. ¿Por qué no rebajan 20% más de burocracia, con lo cual se estarían ahorrando 2.000 millones al año, mucho más de lo que se están ahorrando al arrancharle recursos del bolsillo de los ecuatorianos para meterlos en el bolsillo de un Estado que no termina de saciar su hambre, que no termina de engordar y que no termina de pasarle la factura a los que menos tienen en este país? Se resumen las medidas económicas en una sola: subieron los pasajes, señores, y con eso subió el costo de la vida y nos orillan al desempleo. Que los demás, los analistas políticos, los analistas económicos aplaudan la medida, es cómodo, cuando ellos no viven con el salario que vive la mayoría de los ecuatorianos. Finalmente, señores, Guayaquil no mordió el anzuelo. La verdad es esta: no son las manzanas que nos pusieron en la cesta. La verdad es la serpiente que escondieron en medio de ellas. Muchísimas gracias, señores. Les agradecemos a todos por su presencia. Saben bien que no va a haber ninguna intervención. Este solo fue un pronunciamiento. Gracias. ¿Y dónde nos vamos? Piensen, nuestros nietos, nuestros hijos, ¿dónde nos vamos? Dijo Cariberga, patuco huevo, chulla huevo, ni siquiera amarra pantalón duro para manejar. El pueblo ecuatoriano indígena tiene que pensar mudo, ignorante, tarado, con culo piensa ese gobierno. ¿Cómo se llama ese nombre? Ni nombre no sabemos. Está votado. Mándeme ser como Nene o Nene. Ese nombre de mujer, Nene, no sé qué diablo es. Hay problema, Miguel, mira. ¿Qué pasó? Muchachones, hay que darse gracias a los militares, estamos aquí todavía. Estamos con gracias a los militares con vida. Muchachones, gracias milicos, gracias. Nadie le respeta, policía, nadie lo respeta. A los comandos se los respetan, ustedes no. Son maricones. Tranquilo. Gracias, Fuerza Armada. Gracias, Fuerza Armada. Ustedes son para defender la patria. Solo queremos que vaya uno. Gracias, Fuerza Armada. Así estamos con la Fuerza Armada aquí en Guayaquil, Ecuador. Gracias, Ecuador. Gracias, Fuerza Armada. Gracias, muchachos. Ecuador, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, muchachos. Retrocedan. Retrocedan, muchachos. Muchachos, avisen que estamos en la Boyacá y Vélez o Luque, no sé dónde chucha estoy, pero estoy acá. Del paquetazo económico y medidas laborales presentadas por el presidente Moreno. Esta asamblea tiene además la atribución de revisar el estado de excepción y esta asamblea tiene que determinar el incumplimiento de funciones y avanzar hacia la destitución del presidente Moreno. Necesitamos y exigimos también hacer en este espacio eco de la voz ciudadana que piden adelanto de elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Ese es un derecho constitucional, por lo tanto, si esta asamblea y el gobierno
no está a la altura del pueblo ecuatoriano, entonces todos a poner las renuncias y a provocar un adelanto de elecciones en este país. Va a ser la única manera en la que podamos sobreponer esta crisis política y esta conmoción social presentada en el Ecuador en el trayecto de las últimas horas. Insistimos, sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para plantear en base al elecciones adelantadas, vamos todos a restituir el Estado de Derecho y la democracia en este país. Es la postura de la bancada de la Revolución. Sí quedó el día, acá por el Suburbia, sí quedó, hasta los policías la han robado. Esto parece peor que Navidad. Sí, hasta el cajero, todo han roto. Miren, miren cómo está el Trinitario. Dios mío. Padre nuestro. Oh, mi ñaño. ¿Qué ves? Mira. Esto está pasando aquí en el Ministerio de Educación Extensión Durán. La administración del Ministerio de Educación al lado del Colegio Durán, ¿ves? No, tranquilo, tranquilo. Ya, córtale. Ay, pero que Mire cómo se le llevó. Mira esa huevada. Sí. ¿Ven? Esa se llevaron allá también. Sí.